En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentre. Bienvenido a un programa más, yo creo en la Palabra de Dios, nuevamente reunidos como familia para seguir estudiando el libro de San Juan. Vamos en el capítulo 2, vamos a empezar la segunda parte, si Dios quiere hoy terminamos ese capítulo, pero antes quisiéramos agradecerle a Dios y a la Santísima Virgen que bendiga este hogar, que han abierto las puertas para que nuestra Santísima Madre entre y se quede aquí su presencia. Le pedimos a nuestra Santísima Madre que reciba lo que vamos a hacer el día de hoy como prueba de agradecimiento y que bendiga este hogar, que saque todo lo malo que ella considere que se impide acercarse a Dios, pero todo se lo pedimos en nombre de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de Dios. Amén. Y antes de empezar a escudriñar la palabra, pidamos al Espíritu Santo que sea quien guíe, dirija y lleve a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Sea el Espíritu Santo, divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama mi intelecto tu divina luz. Disipa la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible y facilidad para aprender, la lucidez para aprender y abundante gracia para expresar. Dirige y guía al comienzo de mi trabajo y llévalo a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús, al Sagrado Corazón de María. Hoy es viernes, el primer viernes de semana, cuando todos los que están haciendo lo que nuestro Sagrado Corazón de Jesús nos enseñó, de irnos a confesar cada día primer viernes, cada primero viernes del mes. Hoy lo hemos hecho. Agradecemos a Él y consagramos este programa para que por cada like, suscriptor o programa visto nos conceda la liberación de un alma del purgatorio. No se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Todo lo pedimos en nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de Dios. Amén. San Juan capítulo 2, versículos del 13 hasta el final, creo que es el 25. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se le cambiaba el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. A los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de palomas les dijo: saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi Padre. Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice: me consume el celo por tu casa. Los judíos le preguntaron: ¿qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto? Jesús les contestó: destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo. Los judíos le dijeron: 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la escritura y en las palabras de Jesús. Mientras Jesús estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. No necesitaban que nadie le dijera nada acerca de la gente, pues él mismo conocía el corazón del hombre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera parte del capítulo 2 de Juan, leímos lo que era la boda de Caná, un matrimonio. Importante todo porque es un estudio, estamos aprendiendo qué es lo que Jesús nos quiere enseñar o qué nos quiere enseñar Juan por medio de las escrituras. Primeramente hablamos del matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una alianza que hace usted con Dios. El pueblo judío así lo reconoce, es la unión entre usted y Dios, es la alianza. Y ahora nos presenta la Pascua. ¿Por qué? Porque la Pascua, así como ustedes como parejas tienen la intimidad y la relación con su pareja, así Dios tiene que tener intimidad con ustedes.
Entonces la Pascua es esa intimidad entre usted, el marido que es Jesús, y usted que viene siendo la mujer. En el versículo 13, vayamos versículo por versículo, a ver qué Dios nos enseña. Versículo 13, habla Señor. Que tu siervo escucha. Como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén. Dice, como ya se acercaba la Pascua de los judíos, menciona la Pascua de los judíos, la divide. ¿Por qué? Porque vendremos a celebrar nosotros una nueva Pascua con Jesús. ¿Qué era la Pascua de los judíos? En el libro de Éxodo, en el capítulo 26 al 27, del 26 al 28 aproximadamente, nos enseña qué era la Pascua de los judíos. Y también, qué es lo que debemos hacer nosotros también para con nuestros hijos. Éxodo, capítulo 12, versículo 26 al 28, habla Señor. Tu siervo escucha. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa este rito, les responderán: este es el sacrificio de la Pascua para Yahvé, que pasó de largo por las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando mató a los egipcios, dejando a salvo nuestras casas. Al oír esto, todo el pueblo se postró y adoró. Palabra de Dios. Gloria a Dios. Era la Pascua para los judíos y se acercaba la Pascua de los judíos. ¿Qué celebraban ellos? La liberación de Egipto. Egipto representa al mundo, la liberación de la esclavitud. Estaban esclavizados ahí, trabajaban todo el tiempo y se liberaron de Faraón. Faraón representa al diablo en la Biblia. Son liberados. Jesús, Dios el Padre Celestial, Dios Todopoderoso, muestra su poder como diciendo: todo aquel que quiera salvar su vida como un cordero, y con la sangre marque las puertas de la casa, entonces la muerte no tendrá lugar ahí, pasará la muerte en largo y no los tocará. La gente que creyó se salvó, la gente que no creyó se murió. Esta es la Pascua judía, es la que celebra, pero es importante también aprender que es nuestra obligación enseñarle a nuestros hijos, porque el día de mañana le van a preguntar: ¿usted qué celebra en la Pascua? Pues, lógicamente nosotros no celebramos la Pascua judía, celebramos la nueva Pascua. Por eso dice el versículo 13, se acercaba la Pascua judía y Jesús subió a Jerusalén. Es Jesús la nueva Pascua y lo va a venir a mostrar en estos últimos versículos de este capítulo. ¿Por qué? Porque es Él. Para el pueblo judío, la Pascua significaba el complemento con Dios, la intimidad con Dios, y después de la intimidad tenías que haber un sacrificio, que era el cordero, el que estaban celebrando los judíos. Jesús va a mostrar más adelante que eres el cordero. Después, desde que comienza el cordero, venía ya lo que era la liberación. Jesús nos da la liberación y nos va a mostrar más adelante cómo nos la da la liberación. Entonces Jesús subiendo al templo, y para ello tenía que inculcarnos a nosotros o instituir lo que sería la nueva Pascua, el nuevo Cordero. Allá en Lucas capítulo 22, versículos 19 al 20, es ahí el Jueves Santo, cuando Jesús instituye lo que va a ser la nueva Pascua. Habla Señor, que tu siervo escucha. Lucas 22, 19 al 20. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros se derrama. Palabra de Dios.
La nueva Pascua inicia el Jueves Santo. Jesús adelanta la Pascua empezaba el Viernes Santo. Los judíos podían adelantarla, ciertamente no podían comer cordero porque el cordero se sacrificaba el viernes. Jesús la adelanta, ¿por qué? Porque Él es el cordero que va a ser sacrificado el viernes próximo, el viernes donde empezaba la Semana Santa para los pueblos judíos, y es el nuevo sacrificio. Jesús, el nuevo pan de vida, el nuevo vino, una nueva alianza. Nos unimos a Cristo por medio de este sacrificio. Jesús llegó a Jerusalén y entró al templo. ¿Por qué cambió Jesús todo lo que sería el sacrificio y la Pascua? Habla, Señor, que tu siervo escucha. San Juan capítulo 2, versículo 14, 15 y 16. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se le cambiaba el dinero a la gente. Al ver Jesús, tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. A los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de palomas les dijo: saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi Padre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Viene Jesús al templo y lo que encuentra, en vez de encontrar una gente o la iglesia enfocada en la oración, lo encuentras enfocadas en el negocio. La gente por lo regular venía de Egipto, de lugares lejanos, a ofrecer el cordero para que fueran liberados de los pecados, pero para no traer un animal desde tan lejos, pues lo compraban en el templo, y el templo pues lo vendía completamente bien caro. El precio para la liberación de los pecados salía caro porque ofrecían muy caro en esta cantidad el cordero, era demasiado caro. Ahora el cordero es gratis y nadie quiere tomarlo y comerlo. Parece cosa adrede, pero en aquel tiempo pagaban una cantidad de dinero enorme. Ahora no se paga absolutamente nada, pero nadie quiere ir a comer el cordero a la iglesia. Es Jesús completamente enojado. ¿Por qué? Porque el templo, en vez de ser utilizado para acercarse a Dios, es utilizado para enriquecerse. En la actualidad pasa igualmente. Hay muchas que se dicen iglesias protestantes, lo único que les importa es el diezmo. No les importa más nada que quitarle al máximo de dinero a las personas que desgraciadamente caen en las redes de ellos. Jesús no viene a anular lo que Dios había estipulado. Jesús viene a prolongar y a modernizar, llamémoslo así, lo que Dios había hecho, a reformarlo. Hizo la Pascua, la quitó. No, la Pascua era eterna, tenía que ser extendida hasta vamos a morir y vamos a ver la Pascua también ahí en el cielo. Pues Jesús viene y la modifica nada más. Ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo aproximadamente del 8 al 10, Jesús cambia lo que es el cordero y ahora nos da un nuevo cordero. Hebreos capítulo 10, versículos del 8 al 10. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quitad lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos satisfacidos mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Palabra de Dios. La única manera, cuando usted oye Pascua o cuando viene la Cuaresma, lo que se acuerda o lo que viene a la mente es purificación. El judío sabía que para celebrar la Pascua tenía que estar purificado y la única purificación era por medio del Cordero de Dios. Entonces nosotros, ahora Jesús nos da el nuevo cuerpo, tu cuerpo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, todo el que come y beba tiene vida y vida en abundancia. Quita lo primero y establece lo segundo. ¿Por qué quitó lo primero? Porque era un negocio.
Ahora, por el cuerpo de Cristo, nadie nos ofrece nada. Solamente los que ofrecen dinero, aunque usted no lo crea, son los de la iglesia satánica, los que ofrecen misa satánica. ¿Para qué? Porque ellos saben que la presencia de Dios está en el pan. Nosotros como católicos, desgraciadamente, lo único que vemos es un pedazo de pan. Muchos ni lo sienten, que la presencia de Cristo está ahí. Pero dígale a un satánico y le ofrecen hasta $1000 por el cuerpo de Cristo. Si usted le lleva una hostia que no está consagrada, se la van a aventar en la cara, porque ellos saben que ahí no está Dios. Pero si usted le lleva una hostia consagrada, créalo que le van a dar el dinero. ¿Para qué? Porque saben que la presencia de Cristo está ahí. ¿Y qué hacen con esa hostia en las misas negras? Tienen relaciones sexuales sobre ella, se defecan sobre ella, orinan sobre ella y se burlan de Cristo. Si esto que estamos hablando fuera mentira, ¿por qué ellos sí lo creen y por qué ellos sí lo ven? ¿Y por qué nosotros no lo podemos ver? ¿Por qué nosotros nos quedamos mejor a dormir, o a la pachanga, o al gozo? Y nos importa un comino lo que Dios nos encomendó. Es la Pascua, la nueva Pascua establecida por Dios. Venir y comer, el que coma beba, y beba tiene vida y vida en abundancia. Es la única manera de librarse del pecado. Por eso nos ofrecía el matrimonio. El matrimonio, usted hace una relación con Cristo. Cuando usted engaña a su mujer, no engaña a la mujer, engaña a Cristo. Cuando la mujer lo engaña, usted no engaña al hombre, engaña a Cristo. Porque Cristo se casó con usted. Por eso, en la única manera que usted tenga intimidad es por medio de la Santa Eucaristía. Nadie puede tomar la Eucaristía si no se ha confesado, si lleva pecado, porque dice la palabra de Dios que así como es de bendición, también sirve de condenación. Por eso Jesús estipula esto. ¿Para qué? Para que usted permanezca libre de pecado y aunque la tentación le venga de adulterar, no lo haga, porque el domingo va a recibir el cuerpo de Cristo. Entonces eso lo fortalece a usted, lo fortalece al Espíritu. Y la carne va cediendo porque ya no tiene poder con usted. Pero si usted no se alimenta con el cuerpo y la sangre de Cristo, entonces la carne crece. Y por eso usted está en tentación de droga, de alcohol, de sexo desenfrenado. Por eso es importante alimentarse del cuerpo y la sangre de Cristo. Jesús lo pone. Este es mi cuerpo. Y cambió solamente la ofrenda. No, si cambia la ofrenda tiene que cambiar el sacerdocio. Ahí mismo en Hebreos capítulo 7, versículo 11 y 12 nos lo enseña. Hebreos capítulo 7, versículo 11 y 12. Si él cambió la ofrenda, tiene que cambiar el sacerdocio. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. El pueblo de Israel recibió la ley por medio de los sacerdotes levitas, que eran descendientes de Aarón. Ahora pues, si en verdad estos hubieran podido hacer perfectos a los que seguían la ley, no habría sido necesario que apareciera otro sacerdote, ya no de la clase de Aarón, sino de la clase de Melquisedec. Porque al cambiar el sacerdocio, también se tiene que cambiar la ley. Y nuestro Señor, de quien la escritura dice esto, pertenece a otra tribu de Israel, de la cual no ha salido ningún sacerdote. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y los hermanos protestantes enseñan que no hay iglesia, que Cristo no fundó una iglesia y que el sacerdote ya no va. ¿Por qué los judíos, a los cuales Dios les había encomendado celebrar la Pascua eternamente, ya no la celebran? Porque ya no tienen templo, solamente quedó una pared. Y quedó esa pared, ¿por qué? Porque tenía que venir el nuevo templo. Y ese nuevo templo es Jesucristo nuestro Señor, lo va a decir más adelante. Viene el nuevo templo con un nuevo ofrenda, con un nuevo sacerdocio. No es que haya desaparecido, es Cristo mismo. Ahora Cristo lo es todo. Cristo es el templo, Cristo es el sacerdocio, Cristo es la ofrenda, Cristo es la palabra de Dios. Cristo lo es todo. Por eso cuando un hermano protestante ataca a la Iglesia Católica, no ataca un grupo de piedras, ataca el cuerpo espiritual de Jesús.
pero a veces la ignorancia es atrevida. Ahí está lo que Jesús viene cambiando. Por eso decía, y Jesús se acercaba a Jerusalén para hacer el cambio nuevo, del nuevo sacrificio, el que viene a salvarnos a nosotros, porque nosotros no teníamos parte con los judíos, pero como ellos rechazaron a Cristo, Cristo nos abrió las puertas para que nosotros nos pudiéramos salvar. Entonces ahora regresamos a San Juan, en el capítulo 2, versículo 17, habla Señor, que tu siervo escucha. Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice: me consume el celo por tu casa. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre que un escritor pone, especialmente Juan, siempre va a hacer lo mismo. Va a poner lectura del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que usted se dé cuenta de lo que lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento se está cumpliendo. Esta lectura que vamos a ver es como 700 años antes de que Cristo viniera y se cumple ahora en Cristo. Está ya por el Salmo 69, en el versículo del 9 al 10. Salmo 69, versículo 9, del 8 al 10. Habla, Señor, si quiero escuchar. Por ti fue quien soporté el insulto y la vergüenza. Me cubrió la cara. Me volví como un extraño a mis hermanos, un desconocido para los hijos de mi madre. El celo por tu casa me devora. Los insultos de los que te insultan recaen sobre mí. Palabra de Dios. Es Jesús nuevamente enojado. ¿Por qué? Porque el templo representa donde Dios habita y nosotros hemos hecho un nido de ladrones ahí mismo. Dice Jesús, dijo, el celo, no me importó la vergüenza. ¿Vergüenza de qué? Jesús murió en una cruz completamente desnudo y frente de él estaba su Santa Madre. Lo desnudaron, se burlaron de él, hicieron con él lo que quisieron. Pero él lo hizo porque te ama a ti, me ama a mí. Él sabía que él era el nuevo sacrificio y este sacrificio le agrada a su Padre. Él ofreció todo. Por eso cuando el templo está en esas condiciones, él se enoja. Y mira cómo va dando y pintando a la Iglesia Católica. Porque habla de qué? Habla del pueblo judío. Mis hermanos me despreciaron y los hijos de mi madre también. Si viera, bueno, en este grupo no hemos batallado para entregar a la Virgen, llevarla casa por casa, pero en el grupo de mañana hay muchos lugares disponibles porque la gente no quiere recibir a la Virgen y son hijos de la Virgen. Vayan, mira, los protestantes hablen de la Virgen para que vean lo que van a hablar. Por eso Jesús dice, los mismos hijos de mi madre me despreciaron. Todos los que se separaron el día de 31 de octubre, el día de Satanás, toda la iglesia protestante se separó ese día, no creen en la Virgen, o no quieren creer en la Virgen, sin saber que la Virgen es la nueva Jerusalén, en la que está establecida la Iglesia Católica, que es Cristo mismo. Pero a veces la ignorancia es atrevida. San Juan capítulo 2, versículos del 18 al 22, del 18 al 21, habla, Señor, que tu siervo escucha. Los judíos le preguntaron, ¿qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto? Jesús les contestó, destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo. Los judíos le dijeron, 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo, y tú en 3 días lo vas a levantar. Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En el versículo 18 dicen los judíos, danos una señal, un signo. La gente no quiere creer. Ellos no querían, no les importaba tanto la señal. Ellos lo único que querían, que no se metieran con el negocio tan grande que ellos tenían. Allá en el libro de San Juan capítulo 6, versículo del 30 al 35 aproximadamente, ahí mismo los mismos fariseos le pidieron una señal. Mire la señal que le dio Cristo allá y la comparamos con la señal que le va a dar aquí. San Juan capítulo 6, versículo 30 al 35. Danos una señal, le dijeron, habla Señor, que tu siervo escucha. Le preguntaron entonces, ¿qué señal puedes darnos para que al verla te creemos? ¿Cuáles son tus obras?
Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Dios les dio a comer pan del cielo. Jesús les contestó: les aseguro que no fue Moisés quien les dio a ustedes el pan del cielo, sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios da ese el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Ellos le pidieron: Señor, danos siempre ese pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les dije, ustedes no creen aunque me han visto. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Sucede en la actualidad, sí. La señal ahí está. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que come y beba tiene vida y vida en abundancia. Dentro de la misma iglesia católica muchos no creen. Muchos no creen. Y los hermanos protestantes menos. No les conviene creer. ¿Por qué? Porque si creen, se les cae el negocio y se acabaron los diezmos. ¿Y cómo se zafan de ellos de esto? Si la lectura dice: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, enseñando mentiras. Esto simboliza mi cuerpo y simboliza mi carne. Cuando la Biblia no dice, simboliza. Usa el verbo to be, ser o estar. Esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Es lo que hace la Pascua, por medio del Cordero, perdonar tus pecados. Somos una iglesia pecadora, pecamos todos los días. Por eso el pan y las misas se ofrecen todos los días, porque todos los días tenemos que purificarnos si queremos estar en ese cuerpo que es la iglesia. Cristo dice: yo soy la iglesia, yo soy el templo. Pero allá en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20 también nos enseña que nosotros somos templos. Entonces, ¿cómo es? 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20, habla: Señor, el que siervo escucha. ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que Dios les ha dado, y que el Espíritu Santo viene en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado por un precio. Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. No saben ustedes, y no saben la verdad, porque si supieran, no hicieran lo que el versículo 18 dice. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Huyan pues de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que una persona comete no afecta a su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Palabra de Dios. No saben, dice Dios, no saben, porque si lo supieran no lo hicieran. Solo saben que ustedes son el templo de Dios, el templo vivo de Dios, y que ustedes han sido ahora sí comprados con un precio caro. Aquí está el precio caro, en la cruz. Ahí lo dio todo Él. Hasta la última gota de su sangre la dio. Y nosotros parecía que no valoramos. Pero ¿cómo es? Si Él es el templo y nosotros somos el templo, ¿cómo es así? En la primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículos más o menos del 5 al 6, ahí nos enseña por qué nosotros también somos templo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 6, habla: Señor. Que tu siervo escucha. ¿Está en inglés? Habla, Señor.
The sacrifices to God through Jesus Christ, for the scripture says, I choose a valuable stone which I am placing as the cornerstone of Zion, and whoever believes in him will never be disappointed. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Sí, vamos a Español. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 6. Habla, Señor. De esta manera, Dios hará de ustedes como de piedras vivas, un templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo ofrece sacrificios espirituales, agradables a Dios. Pero por eso también dice la Escritura, yo pongo en Sion una piedra que es la piedra principal, escogida y muy valiosa. El que confía en ella no quedará defraudado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Confíe en Él para que usted no quede defraudado, dice la palabra de Dios. Nosotros somos como piedras vivas, el templo de Jerusalén. Si usted va, lo único que va a ver va a ser una pared con piedras muertas. Piedras vivas. Este templo nuevo ya no es hecho por mano humana, sino es hecho por Dios mismo. ¿Cómo es posible que una persona tan pecadora como yo pueda ser una piedra viva y templo del Espíritu Santo? Porque no es usted, no soy yo para Dios, dice la palabra. Le preguntó Pedro, nadie se va a salvar. Dijo Jesús, para Dios no hay imposibles. Para Dios todo es posible. Por eso Dios hace la nueva iglesia, que es Cristo mismo, y nosotros la vamos formando. Cada que se incorpora a alguien por medio del bautismo, se incorpora y va formando esa piedra que va formando el cuerpo de Cristo. Por eso nosotros estamos cada que celebramos la misa, no es que matemos a Cristo todos los días, es el mismo Cristo. Pareciera ser que el tiempo se detuvo en la pasión, porque estamos celebrando todavía la Pascua que Jesús celebró hace 2000 años, hasta que Cristo vuelva. Lo único que hace la Iglesia Católica es renovar, hasta que Cristo salga de la presencia del Padre y vuelva. Y nosotros, mientras, estamos formando la Iglesia. ¿Cómo es que podemos llegar a ser santos? Porque es Cristo mismo el que te hace santo, porque te incorporas a su cuerpo y su cuerpo es santo. Pero la única manera de estar incorporado es por los 7 sacramentos. Una vez me dijeron, otra vez hablar de sacramentos, es que la única ley que dejó Cristo en la iglesia son 7 espíritus, según Apocalipsis, y son 7 espíritus que recibe usted para las 7 que es la plenitud. El primero lo recibe en el bautismo, que lo incorpora al cuerpo de Cristo. El segundo lo recibe en la confirmación, Hechos de los Apóstoles 8:14. El tercero lo recibe por medio cuando usted confiesa sus pecados, cuando el sacerdote recibe el Espíritu Santo. Jesús le dijo, reciban el Espíritu Santo, al que le perdonen los pecados le será perdonado, y al que no le perdone no le será perdonado. El cuarto lo recibe en la Santa Eucaristía, con el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. El quinto lo recibe por la orden sacerdotal. Usted no es sacerdote ministerial, pero es sacerdote común. Cuando lo recibe cuando recibe el bautismo, con el crisma. Usted es sacerdote, usted es profeta, usted es rey en su casa. Por eso usted reina en su casa. Lo que usted quiera que en su casa entre es lo que va a reinar. Usted es el rey. Si usted quiere meter pornografía, meta pornografía. Pero el día de mañana sus hijos van a terminar mal. Si usted quiere meter alcohol todo el tiempo, meta alcohol todo el tiempo. Pero el día de mañana que a sus hijos le caiga la prueba, usted va a ver que van a acudir al alcohol en vez de acudir a Dios. Usted es el rey, usted gobierna ahí. Usted es el sacerdote. ¿Por qué? Porque es ahí donde empieza la misa, en la casa. Primeramente con nuestros hijos. Por eso en el Éxodo dijo, cuando tus hijos te pregunten, tú les dirás, ¿por qué celebramos la Pascua? Cuando tus hijos le pregunten, ¿por qué celebramos la Cuaresma? No se quede callado, investigue o estudie. Por eso son estos estudios, para que usted aprenda lo que es la religión, lo que es la verdadera iglesia de Cristo. Y usted es profeta, ¿por qué? Porque si usted hace estas dos cosas conforme a Dios, Dios le va a hablar a usted.
y usted, conforme a la palabra de Dios, va a dirigir a su familia. Ahí está lo que significa el templo de Cristo. Yo soy el templo, destrúyanlo y en 3 días lo resucitaré. Igual usted, el día de mañana que usted muera, al tercer día crea lo que Jesús lo va a resucitar, pero ya no en este mundo, allá en el verdadero mundo al cual pertenecemos. San Juan capítulo 2 versículo 22 habla, Señor, que tu siervo escucha. Por eso cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Si pone atención, divide escrituras y palabras, que no es lo mismo, no es lo mismo, para el judío no. Dice, se acordaron de las palabras y de las escrituras y creyeron en Jesús, creyeron en su palabra. Es importante que usted haga memoria y se recuerde siempre de las palabras de Dios, de las escrituras. Se acordaron que en el tiempo, que antes de que ellos nacieran, esto ya estaba previsto que iba a venir. Y ellos ya lo estaban viviendo y creyeron en la palabra de Jesús. Dos cosas muy diferentes. ¿Por qué? Allá por el libro de Miquías, en el capítulo 4, versículo 2, nos enseña lo que se profetizó más de 500 años antes de que Cristo viniera y hoy se cumplió con Cristo. Libro de Miquías. Capítulo 4, versículo 2 en adelante, habla Señor, 1 y 2, habla Señor, que tu siervo escuche. Pueblos numerosos llegarán diciendo, vengan, subamos el monte del Señor, al templo de Dios de Jacob, para que en él nos enseñen sus caminos y podamos andar por sus senderos, porque de Sión saldrá la enseñanza del Señor. De Jerusalén vendrá su palabra. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. De Seón, si usted va a Jerusalén, Seón es un monte que está enfrente de Jerusalén. En este monte nomás están 3 iglesias. Está la iglesia del rey David, que representa a Dios en la Biblia, y para el pueblo judío pues es su rey. Para nosotros el Padre es el rey. Está la iglesia donde Jesús partió el pan, que es la iglesia del aposento alto, la última cena. Es ahí donde se estipula la primera misa. Y después está la iglesia de la Santísima Virgen, la dormición, cuando la Virgen fue ascendida al cielo. 3 iglesias. ¿Por qué es importante? Porque es el monte de Dios. Seón es el monte de Dios en el cielo y en la tierra. Cuando vaya al cielo va a ver a 3, al Padre, al Hijo y a la Santísima Madre. Nuestros hermanos protestantes no creen en la Virgen María, pues van a llevar un chasco, porque ahí está la Reina de Dios. Salmo 45 lo dice, la Reina al lado de su Hijo, al lado del Rey. Por eso cuando Dios dice, y dejará el Hijo a su Padre y a su Madre, y se unirá a su mujer. Cuando usted se casa por la iglesia, es Cristo mismo dejando a su Padre y a su Madre María y baja del cielo. Cuando el sacerdote dice cuerpo y sangre de Cristo, es que usted ya está casado con Él. Entonces Cristo entra en usted. Es ahí donde se lleva a cabo el matrimonio entre usted y Jesús. Dejará el Hijo a su Padre y a su Madre y harán una misma carne. Por eso usted cuando come el cuerpo de Cristo, su cuerpo se consume y se hace carne de Cristo. La palabra dice, de Seón saldrá la ley. Ciertamente sí. Dios en el monte de Getsemaní, ahí le entregó la ley a Moisés, la ley. Pero de Jerusalén saldrá la palabra. ¿Quién es la Jerusalén? La Virgen María. La Virgen María, la Nueva Jerusalén, tiene a su Hijo, que es la palabra. Por eso es la importancia de nuestra Santísima Virgen aquí presente. Pero a veces, como le digo, la ignorancia es atrevida. Es importante que ustedes estudien estos libros porque el día de mañana le van a preguntar y usted qué va a contestar. Por último, ya los últimos 2 versículos creo que quedan, 24 y 25, habla Señor. Que tu siervo escucha. Mientras Jesús estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua,
Muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos, porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le dijera nada acerca de la gente, pues él mismo conocía el corazón del hombre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchos creyeron en su nombre. Si usted oye nuevamente a los hermanos protestantes, lo único que dicen en el nombre de Jesús, nosotros bautizamos en el nombre de Jesús, nosotros sacamos espíritus en el nombre de Jesús, creen en el nombre, pero no creen en Jesús. Jesús viene y dice, este es mi cuerpo, esto es mi sangre. Eso no lo creo. Creo en tu nombre, pero no creo en lo que Jesús nos muestra, nos enseña. Por eso Jesús dice, no confiaba en ellos. A Jesús lo querían hacer rey, pero no quiso que lo hicieran rey. ¿Por qué? Porque los judíos buscaban el reino aquí en la tierra, no buscaban el reino espiritual, que era el más importante. Igual, otras iglesias, lo único que buscan es la satisfacción aquí en la tierra. No es así. La iglesia te enseña, la iglesia de Cristo te enseña que el verdadero reino de los cielos está ahí arriba. Y Dios, que todo lo sabe, sabe quién lo sigue del corazón y quién no lo sigue. Los hermanos protestantes sacan espíritus, según ellos sí hacen milagros en su iglesia. Pero mire lo que pasa ahí en Mateo capítulo 7, versículo 21, el día que ellos estén en la presencia de Dios. San Mateo capítulo 7, versículo 21. Habla, Señor, que tu siervo escucha. San Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante. Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve. Hola, Señor. Que tu siervo escucha. No todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de Dios, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros hablamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Muchos le dirán, hablamos en tu nombre, sacamos espíritus en tu nombre. Y Jesús le dirá, en verdad no los conozco. Porque la verdadera iglesia es una, y es católica y es santa. ¿Santa por qué? Porque el que la fundó es santo. Y de esa iglesia usted no se debe de separar. En Hebreos usted vio el nuevo sacrificio. En Hebreos vio el nuevo sacrificio que Cristo hizo. Es el nuevo cuerpo de Él, el que nos salva, el que nos limpia de pecados. Y Jesús hace una advertencia ya para cerrar, en el versículo 22 de Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos 22, aproximadamente hasta el 31. Es una advertencia grande que Jesús nos hace. Hebreos capítulo 10, versículo 22-31, después de que nos enseñó que Él es el cuerpo que nos salva. Entonces vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 22-31, porque usted no se debe separar de la iglesia y de la congregación. Habla, Señor, que Dios lo escuche. Acerquémonos con corazón sincero, con fe plena, limpios interiormente de todo lo que mancha la conciencia y con el cuerpo lavado con agua pura. Sigamos profesando nuestra esperanza sin que nada nos pueda conmover, ya que es digno de confianza aquel que se comprometió. Tratemos de incitarnos el uno al otro en la forma de amar y hacer el bien. Vale, Pablo. Dice, tenemos que ir al templo completamente purificados, no va purificados por medio de la confesión de todo lo que haya hecho mal. Confiésese pero una vez por mes, o depende cómo usted actúe en la vida, y purifíquese. En la iglesia por lo regular siempre ponen agua bendita alrededor, porque es para renovar, no que se bautice nuevamente, renueva su bautismo. Pero al ponerse el agua bendita a usted, hacerse la cruz en la frente, usted está diciendo, Señor, yo renuncio a todas las obras de Satanás y sigo creyendo en ti, sigo pensando en ti. Esa es la renovación, usted va limpio, entra limpio al templo, pero también hace una advertencia, apóyense unos a otros, porque dentro de la misma familia va a haber uno que no quiere ir a la iglesia, pero usted tiene que apoyarlo. ¿Por qué?
porque es la salvación de esa persona. Si esa persona se aleja de Dios, el diablo lo va a destazar, lo va a hacer con él lo que él quiere y no va a parar hasta verlo completamente sin familia, sin hijos y sin absolutamente nada. Ese es el propósito de él. Entonces no dejemos que la pareja o la persona que esté al lado suyo, incluyendo sus hijos, se alejen de Dios. Acérquense a Dios. Además, en estas fechas, ahorita Halloween, por ejemplo, si usted les enseña, no les enseña lo que es Dios, ellos celebran Halloween sin saber qué es Halloween. Cuando los mismos satánicos dicen que es el día de Satanás. Si los dulces no son entregados a Dios, entonces ¿a quién le entregan esos dulces que sus hijos reciben? Pues a Satanás. Lo dice el 1 Corintios 10, 12 en adelante. ¿Por qué? Si usted no está ofreciendo los dulces a Dios, ¿por qué no es el día de Dios? ¿A quién se los está ofreciendo? Al diablo. Y usted lleva a su hijo para que lo reciba. La policía sabe todo esto, por eso ya no permite que les den frutas a los niños. ¿Por qué? Porque la misma gente les metía veneno ahí, cianuro, para que los niños se murieran. Y les dicen, chequen los dulces uno por uno. ¿Para qué? Para que no vayan a meterles algo ahí. ¿Qué necesidad tiene usted de exponer a sus hijos? Pero a veces la necedad, la terquedad, el mundo nos enseña que esto es normal, pero usted tiene que aprender palabra de Dios. Porque usted mismo está condenando a sus hijos. Dice la palabra de Dios en lo que hemos leído. Cuando usted come el cuerpo y la sangre de Cristo, usted está en común unión con Dios. Y si usted ofrece dulces al diablo, está en común unión con ¿quién? Que Dios reprenda. Pero a veces la ignorancia es atrevida. No dejen de separarse de la iglesia. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y no te quedaste. No abandonen las asambleas, como algunos acostumbran hacer, sino más bien anímense unos a otros, tanto más cuanto ven que se acerca el día. Si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, no puede haber ya sacrificio por el pecado. Ponle pausa. Dice, no se separen de las asambleas de la iglesia. Es importante porque a veces creemos que el mundo al que pertenecemos a no es este mundo, usted se va a morir. Y más ahora se están muriendo más jóvenes. Me ha tocado ir a hospitales con la gente que está enferma del COVID. Tienen un pánico tremendo por morir. Quieren seguir viviendo en este mundo cuando la muerte es un regalo de Dios. Porque va a pasar a la verdadera vida a la que pertenece. No deje de congregarse. Y si está pecando, oído al tambor. Porque la única manera de que usted sea limpio de pecado es la siguiente. Habla, Señor. Te escucha. Solamente queda la perspectiva tremenda del juicio y del fuego que devorará a los rebeldes. El que desprecia la ley de Moisés es condenado a muerte sin compasión por el testimonio de 2 o 3 personas. No será mucho peor para quien pisotee al Hijo de Dios y profane la sangre de la alianza con la cual fue santificado y ha insultado al Espíritu, don de Dios. Conocemos al que dijo, a mí me corresponde la venganza, daré a cada cual su merecido, y también el Señor juzgará a su pueblo. Palabra de Dios. Gloria al Señor. Jesús. Duro, dice al final, es enfrentarse al enojo de Dios. Si los judíos, por renegar del templo, habiendo testigos, los apedreaban y los mataban, cuanto más aquel que desprecia el cuerpo y la sangre de Cristo. Que lo que hemos aprendido el día de hoy reverbergue en nuestros corazones y nos enseñe a valorar lo que Jesús hizo por nosotros. Es tiempo de cambiar. Solamente pídele a Dios que abra los ojos y mire alrededor. Cuánto homosexual, cuánta lesbiana, cuánto niño abortado, cuánto niño
está siendo maltratado, cuántos divorcios, cuántos niños abusados. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe hoy, mañana y siempre. Y el manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y el pueblo de Dios dice, amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén.